la mañanera de Ángel correspondiente al sábado 8 de noviembre del año 2025. Quiero compartir con usted alguna idea que me ha acompañado desde hace muchos años. Como ustedes saben, yo participé ya de una manera sistemática en la política estudiantil, quizá desde el año 65. Ya tengo 60 años en este asunto. Y una de las preguntas que solíamos hacernos desde aquel entonces era una expresión más o menos como esta: ¿qué quedó de este movimiento? Esto surgió ya de una manera más clara, recuerdo, con el movimiento de la Escuela Práctica de Agricultura de los Hermanos Escobar en 1967. ¿Qué quedó de ese movimiento? Y me acuerdo que nos daba mucho gusto porque lo que resultó es la creación de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Chihuahua, que se encuentra desde entonces en la ciudad de Delicias. Pero no siempre en los movimientos en los que teníamos a veces insignificantes, otras veces no tanto, ¿verdad? Pero siempre nos hacíamos la pregunta de, bueno, ¿qué quedó de este movimiento? Quizá la pregunta más importante en aquellos años fue del movimiento del 68. ¿Qué quedó del movimiento del 68? Y así, hoy estamos ante una situación curiosa, por decirlo menos, o interesante quizás sería el adjetivo más correcto. ¿Qué va a quedar de esta tragedia de Uruapan? ¿Va a quedar algo? O como algunos pensaban todavía ayer o anteayer, que esto significaría la clarinada para una protesta masiva en varios estados del centro del país en contra de este gobierno omiso frente al crimen organizado. Hoy ya no tantos piensan que algo va a quedar y quizá dentro de 10, 15 días se olvide esto o se normalice, vamos a decirlo también así. El gran problema de los movimientos políticos en una democracia exigen o deberían exigir de sus dirigencias la respuesta a esta pregunta: ¿qué quedó del movimiento que promovimos, que organizamos y que llevamos a cabo? ¿Quedó algo positivo? No. Quiere decir que no debimos haberlo realizado de esa manera. Hoy todavía hay algunos, repito, que piensan que va a quedar una gran enseñanza y se hablará de un antes y un después. Yo difiero de ellos. Lo digo con todo respeto, pero de una manera muy clara. El movimiento de protesta, de salir a la calle, lo que sucedió en la capital del estado, en Morelia, los actos vandálicos del Palacio de Gobierno, etcétera, estas cosas hacen que un movimiento desmerezca. Repito, hace que un movimiento desmerezca. Es evidente entonces cuando se dan ese tipo de muestras de vandalismo que no hay una dirección, que no es un movimiento, sino es una protesta casi espontánea, aislada. Y los movimientos donde las protestas se dan así, nada queda de ellos. Salvo el recuerdo de los que participaron, de los que tuvieron algún acto significativo, un discurso, en una asamblea, etc. México está lleno de este tipo de movimientos, entre comillas, de los cuales nada queda. ¿Por qué?
porque no hay organizaciones articuladas que dirijan estos movimientos, que sepan coordinarlos, llevarlos al triunfo. Por ejemplo, ahorita, ¿quién se acuerda de la marea rosa que 2 millones de ciudadanos protestan? ¿Qué queda de eso? ¿Quién se acuerda de eso? México, pues, se encuentra saturado de esos movimientos, entre comillas. Y son muy pocos los movimientos que han llegado a buen fin, que han generado un avance y de ahí se ha partido para una etapa siguiente. No estamos acostumbrados a esa disciplina, a esa cuestión organizativa de las estructuras. Los partidos de oposición son un mal chiste. Son un mal chiste, véanlos ustedes, peleándose ahí en la Cámara de Diputados, ofendiéndose, gritando, en el Senado la Lili Téllez con su espectáculo permanente ahí, los gritos, las ofensas. ¿Qué queda de eso? Nada. ¿Qué quedó ahorita? ¿Quién se acuerda del golpe o de los empujones que le propinó Alejandro Moreno a Gerardo Fernández Noroña? Nada. ¿Qué quedó de aquel y a ti, cabrón, que pronunció el diputado Moreira a un diputado, no sé qué, un legislador de Morena? Nada. En esas condiciones, difícilmente podemos avanzar en lo político, porque estamos acostumbrados a vivir la inmediatez, a vivir el insulto, el grito, el megáfono. Eso es el espectáculo, pues. No hay porque eso deberían llevarlo a cabo los partidos, y las dirigencias de los partidos están en otra cosa. Ahora resulta que el ágora donde se discute el futuro del país es el programa de Azucena Uresti, que porque qué chinga le puso Dorin, Arturo Ávila. Pues no se necesita mucha ciencia, hombre. ¿Y qué queda de eso? Nada, porque al otro día es otro programa y otro tema. Es decir, nos contentamos con eso, pues. Así, muy difícilmente vamos a avanzar políticamente. Casi imposible será el fortalecimiento de los dos partidos de oposición, ¿verdad? Y Morena seguirá en el control prácticamente del Congreso, ganará el 27 y, si no me equivoco, muy posiblemente el 30 también. No hay interés en corregir eso. ¿Por qué? Porque las dirigencias de los partidos de oposición así están felices. Cientos de millones de pesos al año de prerrogativas, poder, acceso a los funcionarios altos, etcétera, y con eso son felices. Y el ciudadano allá en Tinguindín, en los que se joda ese hombre, no, son muy poquitos votos. Esa es la realidad política de este país. Y tengo la impresión, espero estar equivocado, nada me gustaría más que de esta tragedia en Uruapan quedare algo para de ahí partir y seguir a una etapa nueva. Pero lamento, y lo digo con tristeza, pero con respeto a ustedes, nada va a quedar, salvo el recuerdo de la familia, la tragedia de perder al padre, la viuda haber perdido a su esposo. Nada más. La vida va a seguir y vamos a vivir esa inmediatez que tanto daño nos ha hecho. Muchas gracias por su presencia y lo espero el lunes aquí en la mañanera a las 6 de la mañana. Y por lo pronto piense en esto que he dicho hoy aquí con usted. Le agradezco su presencia en todos estos días y no queda más que seguirle, pero también pensar, analizar las cosas.
dejar de lado un poquito el fútbol y todo ese espectáculo ahí grotesco y de manipulación y pensar en las cosas trascendentes de este país. Otra vez le agradezco su presencia. Nos vemos.